esta mañana, en la cual se celebra un periodo de tiempo, lastimosamente, muchas veces creemos que solo este tiempo es el que tenemos que acordarnos del Señor, y la relación con Él nos lleva a mantener todo el tiempo, ¿verdad?, presente, que debemos agradarle con nuestras vidas. Así que vamos a ir a la Escritura esta mañana en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Vamos a leer a partir del verso 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Gracias, Padre, porque nos regalas no solamente un nuevo día, la oportunidad de abrir nuestros ojos, sino también el privilegio de poder estar juntos en este lugar. Gracias porque hasta el día de hoy hemos podido ver, Señor, cómo tu mano poderosa nos ha sostenido y nos ha sacado adelante. Porque hasta el día de hoy, a pesar, Señor, de nuestros pecados y nuestras fallas, tú sigues siendo fiel. Tu misericordia es nueva cada mañana para con nosotros. Que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, el que obre, Señor, en nuestras vidas cada día, y que podamos, Señor, dejar que Él obre y que podamos ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la provisión que nos has dado hasta el día de hoy, por los cuidados que has tenido de nuestras familias y de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque también hemos recibido respuesta a muchas de nuestras peticiones, y porque podemos tener la confianza y la plena seguridad de que conforme sea tu tiempo y conforme sea tu voluntad, también nos dará respuestas a aquel clamor que todavía seguimos y seguiremos elevando a ti. Gracias, Señor, por cada familia, por cada hogar acá representado. Gracias por la vida
de nuestros adultos mayores, de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Que podamos, Señor, ser como iglesia ese puente, ese canal de bendición y sobre todo de edificación para cada una de nuestras vidas. Oramos también por aquellos familiares nuestros que aún, Señor, no han dado ese paso de fe, que te conoce, que han visto las cosas, Señor, que tú haces de forma especial. Que sus corazones puedan ser sensibilizados, Señor, y que ellos, Padre, puedan ser movidos a dar ese paso de fe también. Oramos, Señor, por cada trabajo, cada negocio, cada emprendimiento, a todo aquello, Padre, que podamos dedicarnos, que tú puedas bendecir, Señor, el fruto del trabajo de nuestras manos, como también cada lugar, Señor, que tú puedas ayudarnos a tener, Señor, en cada lugar donde estamos, un ambiente, Padre, propicio, un ambiente, Señor, donde tu presencia pueda también sentirse. Queremos darte gracias por los ministerios de esta iglesia, por el día viernes y la actividad en la cual, Señor, tú nos acompañaste durante toda la mañana, porque siempre vemos cómo tú de forma perfecta obras y tienes todo siempre en el control de tus manos. Oramos, Señor, por cada niño del colegio, por cada familia a la que estos niños pertenecen. Muchos también enfrentan diferentes situaciones. Oramos, Señor, por el equipo de trabajo también, que tú puedas dar paciencia, salud, sobre todo sabiduría, para hacer las cosas, Señor, conforme sea tu voluntad. Oramos, Padre, por cada pastor, por cada obrero, por cada misionero, por cada siervo, Señor, que tú estás usando también en diferentes lugares esta mañana, templos, casas, esquinas, parques, donde tu palabra está siendo predicada, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea conocido. Hay tanta necesidad, Padre. Hay tanta necesidad, Señor, en las vidas de los seres humanos, Señor. Y solamente tú puedes llenar esas vidas, puedes llenar esos vacíos. Oramos para que tu palabra, Señor, sea predicada, sea conocida y pueda seguir llegando a todas aquellas personas que la necesitan. Oramos, Señor, también. Uno, dos. Este, hermanos, es uno de los pasajes, de hecho, revisando las notas de mensajes anteriores, este es uno de los pasajes que nos da una descripción bíblica histórica de acontecimientos que marcaron la vida de Jesús, los cuales, hermanos, estaban profetizados, escritos con anticipación en la Biblia, en los escritos, los profetas habían revelado. Ahora, siempre he pensado
que para nosotros es importante conocer lo que sustenta nuestra fe. Porque eso es determinante en nuestra vida espiritual. A usted de repente le van a preguntar, bueno, ¿y usted por qué cree esto? ¿Verdad? ¿Y usted por qué tiene seguridad de esto? Aunque nosotros claramente sabemos que por fe andamos y no por vista, ¿verdad? Pero lo que la palabra de Dios nos revela es algo en lo cual no podemos dudar. De hecho, la creemos por fe. Por eso, en algún momento como que se vuelve importante el hecho de saber por qué. Uno, dos, tres. ¿Por qué direccionamos nuestra fe? ¿Y por qué esa fe nos lleva también o impacta también nuestras vidas? El pueblo de Israel esperaba, hermanos, la promesa del Mesías, un Mesías que había sido revelado por los profetas, y ellos eran conocedores. De hecho, he llegado yo en algún momento a creer de que ellos sabían que Jesús era el Mesías. Lo que en algún momento pasó, y de hecho lo vamos a compartir durante la semana, es que de repente algunos de sus intereses se vieron como violentados, ¿verdad? Y ya no podían ellos direccionar todo a Jesús, porque ellos quedaban de lado. Pero no es que desconocieran, porque todo lo que rodeaba la vida de Jesús venía dado de acuerdo a lo que los mismos profetas habían revelado. Y hermanos, no es un acontecimiento ajeno a la revelación de los profetas. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, todo apuntaba a que Jesús sería un gran rey, y era lo que ellos estaban esperando. De hecho, en algún momento ellos estaban viendo cómo Dios había escuchado también el clamor, cómo Dios había respondido a muchas de las cosas que el pueblo también pedía, y decía, este es el momento, ¿verdad? Este es el hombre que estábamos esperando. En este momento ya Jesús había hecho tantas cosas que en más de alguno de los evangelios dice, y su fama había crecido. O sea, lo miraban como un hombre, con autoridad, con poder, con liderazgo. Y decían, este es el Mesías del cual hablaron los profetas. Y llega un momento, de hecho, por eso este pasaje se conoce como la entrada triunfal, ¿verdad?, a Jerusalén. Y muchos dijeron, hoy es cuando este hombre va a venir a tomar posesión, porque ellos estaban esperando a un rey que los iba a libertar de la opresión a la cual ellos estaban siendo sometidos por el Imperio Romano. Siempre ha habido una necesidad en el ser humano de sentirse libre, ¿verdad? Y muchas veces cuando hay opresión, de buscar un libertador, y dijeron, este es el hombre, este es el Mesías. Y luego la Escritura confirma una vez más cómo los planes de Dios siempre van en orden, y cómo Dios tiene el control. Porque si algo nosotros hemos aprendido, hermanos, en nuestra experiencia en el Señor, es que Dios tiene todo en control. Las cosas en su vida
Cuando usted deja, ¿verdad?, por supuesto, que Dios sea el que tome el control de su vida, van a suceder en el orden que Dios así lo ha establecido. Nada en nuestra vida, hermanos, sucede por casualidad. Nuestra historia está escrita por el Señor. Desde el momento en que usted entregó su vida al Señor, Él ya conoce. Ahora, la parte que nos corresponde a nosotros es dejarnos guiar por el Señor. Porque si de algo, hermanos, yo he tenido también la certeza, es que cuando Dios es el que está obrando en nosotros, las cosas salen bien. Y en algún momento, si hay algo que no está bien a la perspectiva o bajo la perspectiva humana, nosotros tenemos la confianza de que algo bueno también va a resultar de esto, porque hay una promesa que nos da cobertura de forma total. Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hace unos meses atrás, si usted ha llevado su lectura, me imagino que se acordará de la famosa historia de José. A mí me encanta esta historia porque ¿qué se iba a imaginar José cuando los hermanos lo estaban vendiendo? Que lo tiraron a la fosa y que después, no, mejor vendámoslo a saber en qué condiciones se lo llevaron. ¿Qué se iba a imaginar José? Que iba a llegar a ser el hombre más poderoso de Egipto. Y más, cuando él ve a sus hermanos, él les dice, no, si lo que ustedes pensaron que iba a ser un mal, esto era un beneficio. Entonces, eso nos confirma, hermanos, que los planes de Dios siempre van en orden y son perfectos. Un día por ahí yo le compartí acerca de que muchas veces nosotros decimos, hay gente que en fechas como esta, por ejemplo, se pone a decir, ay, pobrecito Jesús, ¿verdad?, todo lo que padeció, pobrecito Jesucito, ¿verdad? Cuando la Escritura claramente dice que Él fue con gozo a la cruz. Él sufrió con gozo la cruz. Y yo una vez me puse a pensar y dije, yo no puedo estarle diciendo pobrecito a Jesús, ¿verdad? Pobrecito yo, si no soy fiel a su palabra, ¿verdad?, si no soy sensible a su voz, pobrecito yo, pero Él no. De hecho, hay un momento en que Él dice, les voy a aclarar, dice, es que a mí, mi vida nadie me la quita, yo la pongo. Entonces cuando vemos pasajes como estos, decimos, miren hermanos, todo se estaba dando conforme al plan perfecto y al propósito que Dios tenía. Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mire la profecía que había dado Zacarías. Los judíos eran conocedores de todas las profecías. Hasta el día de hoy, ellos tienen, no lo voy a decir como tradición, porque esto es parte de su cultura de vida. Ellos van trasladando a sus hijos, ¿verdad? Ellos van trasladando a sus hijos el conocimiento, las enseñanzas, la historia. Ellos tenían conocimiento, ellos sabían que la profecía de Zacarías se estaba cumpliendo. Por eso cuando ven a Jesús montado en el pollino, en el asno, ¿verdad?, Él es el rey que estamos esperando. Y la gente, dice ahí, el pasaje que hemos compartido, se alegró tanto que tiraban, dice, palmas. Por eso es que este domingo se conoce como Domingo de Ramos, ¿verdad? Domingo de Ramos, por eso mismo, por esa representación de lo que la gente en ese momento hizo. Y no solamente tiraban sus mantos, ¿verdad?, y clamaban a gran voz.
Versículo 9, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, sí sabían. Curioso, ¿verdad? Porque mientras escribía las notas y leía algunos pasajes, hay muchas cosas, hermanos, que no las desconocemos. Mayormente cuando se trata de aquello que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Lo que sucede es que muchas veces las personas tienen una relación superficial, emocional, como hemos dicho, con Dios. Es por momentos, es por emoción. La gente que grita, la gente que salta, la gente que llora en los momentos a veces de adoración, pero que al salir siguen viviendo igual que el mundo. O sea, como esta gente, ¿verdad? Que a la semana estaba gritando, crucifícale, o sea, qué rápido cambiaron. Porque esto era una cuestión de emoción. Sabían que había una profecía, vieron que se estaba cumpliendo, se emocionaron. No habían entendido algunos, porque lo que ellos querían era ser libres de la opresión. Y Jesús, cuando predicó, él aclaraba. O sea, el reino de los cielos es el que se ha acercado a ustedes. Yo no vengo a imponer un reino, les decía Jesús. Deben entender que el reino del que les estoy hablando es de otro, es uno mucho más grande. Por eso es que Nicodemo, cuando llegó a Jesús de noche, le preguntó, ¿qué tengo que hacer? Tienes que nacer de nuevo. Y no entendió. Como un hombre viejo se va a meter otra vez en el vientre de su madre. O sea, no se puede, es como un tanto, o sea, si lo pensamos humanamente, ¿verdad? En la carne, eso es bien difícil. Posiblemente ya ni la mamá del pobre Nicodemo estaba viva, posiblemente. Pero Jesús le aclara y le dice, mira, esto que te estoy diciendo, esto es espiritual. No le dijo Jesús, ¿verdad? Esto que te estoy diciendo es de la dimensión desconocida. No, esto es espiritual. Nosotros debemos entender, hermanos, si bien ha quedado este relato escrito, yo lo leo y dice, esto no es para que usted nada más se aprenda la historia. Esto es para que usted aprenda de esta historia. Que muchas veces podemos ser parte de aquellos que en un momento exaltan, ¿verdad? Pero después olvidan. Pero después incluso gritaban, crucifícale. Muchas veces, hermanos, la actitud del ser humano es esa. En ese momento Jesús fue reconocido como el Mesías, ¿verdad? Y los que iban delante gritaban y todo. O sea, se dieron cuenta. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta también que a los discípulos se les había revelado, principalmente Pedro fue el que lo expresó, Mateo capítulo 16, versos del 15 al 17, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay muchas cosas, hermanos, que solamente pueden entenderse, como Jesús se lo dijo a Nicodemo, cuando somos espirituales, cuando damos ese paso. Es más, por ahí hay un momento en que hay versículos que son tremendamente fuertes. Por ahí hay uno que dice que para los que se pierden la cruz de Cristo es locura.
O sea, para los que no creen, para los que no han entendido. Y si nos vamos como a la aplicación práctica, cuando no conocemos de forma espiritual o no tenemos una experiencia espiritual con la palabra, no lo entendemos. Siempre he dicho esta fecha para nosotros como cristianos. Sí, es un recuerdo, es un memorial, está bien, pero también deberían ser fechas especiales. No porque solo está, no, para nosotros todos los días son santos. O sea, usted todos los días vive en lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, todos los días, porque usted y yo tenemos que vivir en santidad. Que en fechas como esta recordamos los eventos, también debería ser especial. Debería ser especial. Alguien me decía a mí un día, bueno, ¿y por qué hay cosas que no se celebran de las actitudes, de la vida de Jesús, perdón, como el bautismo? Me preguntaba. ¿Por qué nosotros no celebramos el bautismo de Jesús? Y yo le explicaba, porque hay ciertos acontecimientos en la vida de Jesús que marcaron un punto de referencia para nuestra fe. El bautismo fue una ordenanza. De hecho, cualquiera diría, ¿y por qué Jesús se bautizó? Él lo explicó, ahí no hay que andarse complicando. ¿Por qué se bautizó Jesús? Por obediencia, para dar el ejemplo, para mostrar que era necesario hacerlo. Pero era Jesús, sí, pero por eso lo hizo, así como hizo muchas cosas. Él pasaba, revise la vida de Jesús en los evangelios y usted se va a dar cuenta que estaba repartida principalmente en dos grandes actividades. Una era orar y la otra era enseñar. Y mientras enseñaba, porque amaba al pueblo, los sanaba, los ayudaba y luego iba y oraba. O sea, si usted se da cuenta y revisa la vida de Jesús, era todo el tiempo haciendo la voluntad de su Padre. Era todo el tiempo como Él, mire, Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y como dice Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que nos conoce. Como Él era 100% hombre, pero sin pecado, y la clave era porque Él pasaba todo el tiempo en comunión con su Padre. O sea, Él experimentó, fue sin pecado, quiero aclararlo, no voy a decir, Jesús, no. Él experimentó lo que es el ser humano, pero fue sin pecado. Pero si usted lee, se va a dar cuenta que Él todo el tiempo pasaba en comunión con su Padre. Por eso es que usted va a escuchar que yo insisto tanto, mire hermanos, para nosotros la oración es determinante. La lectura y el estudio de la palabra de Dios es determinante. Porque esas dos cosas que al final vienen siendo parte también del congregarse, son las que muestran la diferencia en nuestra vida, en todo sentido. Alguien que es constante y perseverante en la oración y en la lectura, puede llegar a tener una fe tremendamente fuerte. Puede estar pasando por el mismo problema que otra persona y usted lo va a ver mantenerse firme, a la par de otra persona que posiblemente no tenga esa vida de oración y de relación con la palabra, porque de repente nosotros vemos personas que van a la iglesia, que son parte de una congregación, pero tienen una vida que da lástima, perdónenme la expresión. Todo el tiempo tristes, todo el tiempo deprimidos, todo el tiempo, ¿cómo es esa palabra que se usa?
todo el tiempo negativos, pero y fulano no ha venido. No, es que lo fueron a ver y está deprimido, está estresado, está en depresión. ¿Sabe? Yo no le voy a decir que de vez en cuando uno no se puede poner triste, ¿o no? ¿Verdad que sí? Hay cosas que nos ponen tristes. Somos humanos, hermanos. Somos humanos. Y todos tenemos situaciones en nuestra vida que ponen triste nuestro corazón, ¿sí o no? Situaciones que incluso sacan nuestras lágrimas. Pero no pasamos llorando toda la semana. Nos van a decir los llorones, ¿verdad? Hay momentos en que tenemos problemas que nos detienen, pero no vamos a pasar toda la semana detenidos por el problema. No, por el contrario. Mire, si al final, cuando usted tiene una relación con la palabra, la misma palabra es la que lo saca adelante. ¿Se siente usted triste? ¡Cante! Pero es que me siento tan triste, hermano, que ni ganas de cantar me dan. Ay. ¿Se siente enfermo? Pida oración. Lo que pasa es que a veces, hermanos, somos tan orgullosos o no somos espirituales, ¿verdad? Yo a veces les digo, hermano, ponga petición. Yo no pongo peticiones porque a mí no me pasa nada. Yo no quiero que se enteren que tengo problemas, y no todos tenemos, pues. No va a contar el detalle de su vida, pero nada le cuesta decir, hermanos, pido oración por mi vida, pido oración por mi vida espiritual, pido oración porque tengo un problema. Nadie le está pidiendo que cuente el problema. Y más, a veces no es ni sabio, porque a veces cuentan hasta lo que no es, ¿verdad? Yo les digo, hermanos, los lunes hay que, más ahora que venimos varios, mire, ahora los lunes casi siempre nos vamos a las 8, hay muchas peticiones, hay muchas acciones de gracia, pero tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y concretos en lo que contamos, porque a veces, y como fíjense que yo fui donde tal hermana, y la hermana cargaba un delantal que yo le regalé hace 2 años, y ese delantal, y la petición, no, ¿verdad? O mire que fui al doctor, y cuando estaba en el doctor me dieron ganas de ir al baño, y cuando fui al... O sea, yo creo que está bien si usted dice fui al doctor y el doctor me... Pero que ya donde el doctor fue al baño, ahí sí. Entonces, no, uno tiene que ser concreto en sus acciones de gracia y sus peticiones, pero todos tenemos, miren, todos tenemos peticiones, hermanos. Todos. Pero yo no sé al final a veces si es que nos domina el orgullo o nos domina o realmente no tenemos ninguna necesidad. Porque a veces pasa en los grupos nuestros, voy a hablar de nosotros. Hermanos, ¿tienen peticiones? Nadie tiene peticiones. Sí, los mismos 2 que 3 hermanos ponen peticiones. ¿Verdad? La hermana Celina, la hermana Eunice, que a veces comparten una petición, pero de ahí, y otros hermanos, no solo ya 2, ¿verdad? Pero es el mismo, y los demás, todos tenemos necesidad. Entonces, hermanos, la oración es importante, el estudio, la palabra es determinante, y usted va a ver la vida de Jesús, y Él pasaba orando y predicando. Esa era la vida de Jesús. Y nosotros somos ¿qué? ¿Seguidores de quién? ¿Discípulos de quién? Entonces es importante que cuando vamos a pasajes como estos, nos demos cuenta, sí hay cosas que nos van a marcar. Está bien que conozcamos que la palabra de Dios se cumple. Todas las profecías que involucran o que tienen que ver con Jesús
se cumplieron tal y como fueron reveladas por los profetas. Pero al final, el interés suyo y el interés mío debe ser que cuando conocemos el cumplimiento, que cuando creemos la revelación de la palabra, la pongamos por obra. Ese es el reto. O sea, en fechas como esta, nosotros, hermanos, deberíamos vernos retados a vivir para Cristo, mostrar que realmente Él es el Señor de nuestra vida. Mira, esta gente decía, Hosana, bendito el que viene. Hermanos, ¿qué cosa mejor que esa nos puede pasar o nos pudo haber pasado que habernos encontrado con Cristo? No hay nada mejor. Usted no puede haber recibido nada que sea más valioso, que sea mejor que la vida eterna y la salvación. O sea, ni por la mente tratar de comparar, no. Por eso es importante entender que nosotros debemos ir a la palabra, que la palabra debe impactarnos, debe darnos conocimiento, debe darnos, claro, la base y el sustento de nuestra fe, pero sobre todo, motivarnos a la vida práctica. Pedro le dijo a Jesús, sí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y Pedro estaba convencido. A pesar de todas sus imperfecciones y a pesar de todo, fíjese cómo es de perfecta la palabra del Señor. Pedro es uno de los protagonistas en el contexto de Jesús. Fue partícipe de cosas bien particulares en la vida de Jesús. Ah, no, Señor, si vienen por ti, pasan primero por mi cadáver, ¿verdad? A ti no te tocan. Jesús le quería lavar los pies. No. Pues si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Hasta la cabeza, le dijo. O sea, Pedrito era, bueno, negó al Señor. Mire el Pedro. Era de los que andaba con él. Yo pasando iba. Yo no lo conozco. Y la última vez que no hay algo que decir, hasta la ropa le cayó al pobrecito. Se pedí. Pero qué, mire, Pedro, hermanos, Pedrito. Fue usado de una forma tremenda por el Señor. El Señor transformó la vida de Pedro de tal forma que dio un giro de 180 grados. Y ese hombre que había negado a Jesús, murió por Jesús. Y ese hombre que era una persona reactiva, era una persona como insegura, era una persona emocional, nos ha dejado 2 cartas tremendas, llenas de poder y sabiduría. Así lo usó el Señor. Porque Pedro entendió y al final vivió. Ah, qué bonito, ¿verdad? Viernes de Ramos, y ahí voy a poner yo unas pascuitas en las puertas de mi casa. Yo me imagino que ninguno de nosotros lo hace, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de que si yo creo que Jesús es el Cristo, si yo creo que Él es el Mesías, si yo creo que Él es el Hijo de Dios, si yo creo y bendigo el nombre del que ha sido enviado por Dios, debo hacerlo el Señor de mi vida.
Por eso es que la predicación de esta mañana se llama así, el Mesías esperado, el Mesías prometido, la vida eterna. Porque ahí se iba cumpliendo el plan de redención que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo para la humanidad. Si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, debo hacerlo el Señor de mi vida. Y no solo un momento gritar o tener esa emoción cuando me acerco por algún templo, y cuando salgo del templo mi vida sigue siendo igual a aquellos que gritaron crucifícale, que hicieron de lado lo que creyeron, que hicieron de lado lo que vieron. No, debo hacerlo el Señor de mi vida. Jesús no solo puede ser mi Salvador. O sea, desde el momento en que yo recibo a Jesús como mi Salvador, tengo que darle el lugar también como el Señor de mi vida. Así como Jesús fue revelado a sus discípulos y la promesa cumplida, la palabra, hermanos, de Dios nos da seguridad y confianza a quienes hemos creído en Jesús como el Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 4 verso 2. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. A mí me encanta porque cuando usted tiene la seguridad de que está en Jesús, no solamente su vida está siendo cambiada y transformada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5:17. Sino que también usted tiene la seguridad y la garantía de que si usted está en las manos del Señor, usted va a ver las promesas del Señor cumplidas hasta el final de los tiempos. Hay un momento en que Él dice: Padre, todo lo que tú me has dado, todos los que tú me has dado, ahí van a estar en mis manos, no se va a perder ninguno, van a estar seguros. Ahí vamos a estar seguros. Y la promesa directa a sus discípulos que nos alcanza a nosotros como sus discípulos es: allá en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Si no fuera cierto, yo ya se los hubiera dicho, pero es cierto. Me voy a ir, pero voy a volver y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, un día vamos a ver cumplida esa promesa. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y me encanta, y cierro con este versículo. Bueno, no voy a decir de mis favoritos, porque al final es bien difícil agarrar un versículo favorito cuando usted lee, ¿verdad? Cuando no lee y le preguntan: ¿y cuál es su versículo favorito? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué bonito, ¿verdad? Hermano, compártanos un versículo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y pasa a cumplir años, Jehová es mi pastor. O sea, el mismo Jehová es mi... Otito creo que lo dijo cuando cumplió 3 o 4 años. Yo espero que el otro año diga otro. Porque no vaya a llegar a los 30. Hermano, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, ¿verdad?
Es bien difícil decir que hay un versículo así como que... Pero Filipenses capítulo 2. Pablo describe la vida de Jesús. Siendo Dios, dice, no fue algo a lo que él se aferró, siendo Dios, sino que se humilló. Tomó forma de hombre, de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, ¿verdad? Dios lo exaltó hasta lo más alto, para que toda lengua confiese, para que toda rodilla se doble. ¿Ante quién? Ante Jesús el Señor. Hermanos, en una fecha como esta, no seamos como la gente que por emoción, no, que sea el Señor de nuestras vidas. Hoy, mañana y hasta que Él vuelva. Porque Dios, hermanos, lo ha exaltado hasta lo más alto. Que su vida y que mi vida pueda postrarse, que su boca y que mi boca pueda declarar que Jesús es el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, por recordarnos, tú eres un Dios que cumple, un Dios de orden, un Dios que estableció a través de los tiempos y las dispensaciones y que todo se cumplió tal y como tú lo has revelado. Pero que eres un Dios también que ha puesto a su Hijo por sobre todas las cosas y que los que hemos creído en Él podamos darle el lugar que a Él le corresponde. El Señor de nuestras vidas, que gobierne nuestras vidas, que dirija nuestras vidas, que podamos someternos día con día a su voluntad y hacer todo aquello que es agradable ante los ojos de Él y ante tus ojos, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad y a vivir conforme a ella. Y gracias por habernos dado el regalo maravilloso de la salvación, la cual, Padre, disfrutamos desde ahora y esperamos ver un día también eternamente. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.